¿Sería posible que usted recordara alguna política así en concreto respecto de la lucha contra el terrorismo? Sí, por ejemplo, necesitábamos recuperar la presencia del Estado a nivel nacional. Esto quería decir de que casi habíamos replegado muchos puestos de policía. Desde la década del 80 habían desaparecido puestos de policía por acción del terrorismo. En todos esos pueblos donde no actuaba la policía, era de hecho que imperaba la acción terrorista. Ese fue uno de nuestros objetivos. Algún otro, por ejemplo, recuperar la participación de la población para su autodefensa, organizándola, apoyando las rondas campesinas. Pero todo esto encuadrado dentro de los planes que tenían los frentes en la acción de contraterrorismo, a los cuales era asignado el personal de la policía local. ¿Usted conoció de la política del soldado inteligente y del policía amigo? ¿Llegó a conocer esta política? En términos generales, la gran política que se tenía hasta ese momento era intensificar, incrementar las acciones de inteligencia, porque hasta el momento en que le estoy hablando, la década del 90, después de julio del 90, siempre el accionar de la policía y de las fuerzas del orden había sido en respuesta a las acciones para detener a los culpables o incrementar todo lo que fuera acciones de prevención contra los atentados terroristas. Pero no había un esfuerzo grande por llegar a conocer las cabezas, salvo las acciones que primigeniamente había hecho la policía a través de una de sus unidades, que era la DIRCOTE, era Dirección Regional contra el Terrorismo, que se había llegado a detectar algunos lugares con muchos documentos y pruebas que a la postre sirvieron para detectar mayormente todo este movimiento subversivo. Ya, pero en concreto, esa política que yo le he mencionado del soldado inteligente y del policía amigo, ¿la llegó a conocer? ¿Sí o no? En la práctica y mediante las directivas que recibíamos del Ministerio del Interior. ¿Qué directiva es esa? Específicamente no le puedo señalar un número de directiva. Así como en la institución militar se actúa por directivas escritas, la institución policial también actúa mediante directiva por escrito. La institución policial no puede actuar por una orden verbal. Entonces, esta directiva 003, el decreto legislativo 751, abarca varios sectores, entre ellos defensa e interior. En interior se fijan objetivos muy claros. Permítame leer dos muy brevemente. Objetivo 2, participación en la pacificación del país y en la autodefensa de la población. Objetivo 3, restitución de la confianza de la población para lograr su participación activa en la lucha contra la subversión y el tráfico ilícito de drogas. Nuevamente, entonces, es la inteligencia la que prima. Pero había normas, había órdenes que se trasuntaban después en directivas que, por ejemplo, como director general de la policía, en agosto del año 91 emití una directiva para el accionar de la policía, donde se daban normas para la intervención de todo el personal de la Policía Nacional con el máximo respeto a los derechos humanos en todas las intervenciones que tuviera el personal policial. Como director general de la policía, en agosto del año 91 emití una directiva para el accionar de la policía, donde se daban normas para la intervención de todo el personal de la Policía Nacional con el máximo respeto a los derechos humanos en todas las intervenciones que tuviera el personal policial. El GEIN, que se instala en marzo del año 90, ¿no es cierto?, tiene un desarrollo en términos del trabajo que realiza en aspectos de inteligencia operativa, policial, como usted lo ha calificado, que es de una manera concreta bastante exitosa. Hacia inicios del año 92, el Comité Central de Sendero Luminoso había perdido 14 integrantes que la DINCOTE había logrado capturar.
ahí hay una parte que demuestra el trabajo de la inteligencia operativa policial, ¿no es cierto?, en términos de los éxitos frente a la subversión. Pero quisiera contrastarlo y respecto de su experiencia con otro elemento que da cuenta de una información que ahora es una información de carácter oficial, que aparece en el informe de la Comisión de la Verdad. En esos mismos años hay aproximadamente 2.500 personas desaparecidas, a que se imputa su desaparición a las fuerzas del orden. El Perú era virtualmente el país con más desaparecidos en el mundo. Le pregunto yo, ¿eso a qué tipo de estrategia respondía? ¿Respondía a la estrategia policial o una estrategia de guerra de baja intensidad? En cuanto a mi experiencia, he tenido enfrentamientos con elementos subversivos y no hemos encontrado cadáveres. Ellos acostumbraban a llevarse sus cadáveres. Y es esta situación la que genera la confusión y que es aprovechada por los grupos. No se puede atribuir directamente a alguna organización la autoría de estos hechos. He tenido conocimiento sobre los desaparecidos. El doctor Ronald Gamarra ha tenido la gentileza de ofrecerme algunos casos cuando he estado trabajando en el departamento de Lambayeque. Este tema de inteligencia operativa e inteligencia estratégica, durante esta época hubo los cambios en la legislación y antes se afirmaba que el servicio de inteligencia solamente realizaba inteligencia estratégica. La nueva legislación afirmó que realizaba también inteligencia operativa. Usted, al referirse a estos temas, ha denotado una singularidad en la investigación policial. Es inteligencia operativa policial. Eso significaría que hay una diferencia específica entre lo policial, propiamente dicho, y otro tipo de inteligencia operativa. Por eso, a raíz de eso, le planteo el esquema para que usted me aclare. Bien. Lo que yo he planteado es que en la doctrina de inteligencia, no solamente del Perú, sino de cualquier lugar, se habla siempre de una inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica que comprende todos los campos de la actividad de una nación, ¿no? Y es para la toma de decisiones de los altos niveles, principalmente políticos. Hay una segunda instancia, que es la inteligencia operativa. Esta inteligencia operativa, llamada también o conocida también como inteligencia de combate, es el que ve la parte inmediata. Es como en un vehículo, la inteligencia estratégica son las luces altas, avisora al futuro. En tanto que la inteligencia operativa, la inteligencia táctica, la inteligencia de combate son las luces pequeñas, las que ve la proximidad, ¿no? Y en ambos casos, la inteligencia estratégica como la inteligencia operativa van a proporcionar los datos que se obtengan, la información procesada hacia alguna entidad, alguna institución para que ejecute acciones, ¿no? En tanto que la inteligencia operativa policial a la que yo he hecho referencia marca una diferencia porque no se la pasa a otra entidad, sino que pasa a una segunda fase, que es la fase de coordinación con las autoridades que se van a implicar, que incluye también la adquisición de los medios logísticos para intervenir. Por ejemplo, había dado la orden de que si no se podía capturar a Ismael Guzmán, se tenía que capturar las huellas digitales. Esto motivó a que se hicieran esfuerzos para conseguir los polvos reactivos de recoge huellas, protectores, maletines de inspecciones técnicas policiales, etcétera. Y luego pasar a la tercera etapa, que es la investigación policial propiamente dicho, pero que a diferencia de otras actuaciones, donde el fiscal llega después de la intervención del policía y que muchas veces frustra la concesión de una condena por un tribunal o por un magistrado, contar desde el primer momento con la presencia del fiscal para que garantice desde sus inicios el procedimiento policial. Esto es lo que marcaba la diferencia entre inteligencia operativa y la inteligencia operativa policial. Mencionó usted que en la teoría radical, lo mejor era la eliminación física del subversivo en esa concepción.
¿Esa era otra forma de entender también una utilidad de la inteligencia operativa? No me refiero a la policial, me refiero en términos generales. No, señor, pero el refranero español también nos trae otro, un refrán que dice: muerto el perro, muerta la rabia. ¿No? Muerto el perro, se acabó la rabia. Y se toma esta frase como el mejor terrorista es el terrorista muerto. Pero para aquellos que desarrollan acciones de inteligencia técnicamente, van a encontrar como contraparte que el mejor terrorista es el terrorista que trabaja para ti. El desarrollo de esos hechos podía entenderse también como una derivación de la práctica de esta inteligencia operativa de corte radical, como usted ha especificado. Yo creo que ahí, si se hiciera inteligencia, ya no sería necesario recurrir a estos desmanes o excesos o delitos. Considero que la policía ha hecho un excelente trabajo de investigación, de interdicción, de represión a nivel de las ciudades. Pero no podemos quitar el mérito que ha tenido las Fuerzas Armadas en las áreas rurales, donde ha hecho sentir la presencia del Estado, ¿no? Y esa labor sí lo ha realizado la Fuerza Armada. La Policía Nacional, durante su dirección, ¿tuvo algún plan estratégico o se estableció alguna política para enfrentar al terrorismo? ¿Usted recuerda? Había una directiva nacional. Todos los años se desprendían las acciones del sector de una directiva en la que se encuadraban los objetivos de cada ministerio. Dentro de ellos se señalaban los objetivos del Ministerio del Interior, y dentro del Ministerio del Interior se señalaban algunas acciones de política que debía cumplir la Policía Nacional. Pero usted ¿sería posible que usted recordara alguna política así en concreto respecto de la lucha contra el terrorismo? Sí, por ejemplo, necesitábamos recuperar la presencia del Estado a nivel nacional. Esto quería decir de que casi habíamos replegado muchos puestos de policía. Desde la década del 80 habían desaparecido puestos de policía por acción del terrorismo. En todos esos pueblos donde no actuaba la policía, era de hecho que imperaba la acción terrorista. Ese fue uno de nuestros objetivos. Algún otro, por ejemplo, recuperar la participación de la población para su autodefensa, organizándola, apoyando las rondas campesinas. Pero todo esto encuadrado dentro de los planes que tenían los frentes en la acción de contraterrorismo, a los cuales era asignado el personal de la policía local. ¿Usted conoció de la política del soldado inteligente y del policía amigo? ¿Llegó a conocer esta política? En términos generales, la gran política que se tenía hasta ese momento era intensificar, incrementar las acciones de inteligencia, porque hasta el momento en que le estoy hablando, la década del 90, después de julio del 90, siempre el accionar de la policía y de las fuerzas del orden había sido en respuesta a las acciones para detener a los culpables o incrementar todo lo que fuera acciones de prevención contra los atentados terroristas. Pero no había un esfuerzo grande por llegar a conocer las cabezas, salvo las acciones que primigeniamente había hecho la policía a través de una de sus unidades, que era la DIRCOTE, era Dirección Regional contra el Terrorismo, que se había llegado a detectar algunos lugares con muchos documentos y pruebas que a la postre sirvieron para detectar mayormente todo este movimiento subversivo. Ya, pero en concreto, esa política que yo le he mencionado del soldado inteligente y del policía amigo, ¿la llegó a conocer? ¿Sí o no? En la práctica y mediante las directivas que recibíamos del Ministerio del Interior. ¿Qué directiva es esta? Específicamente no le puedo señalar un número de directiva, pero había normas, había órdenes que se trasuntaban después en directivas que, por ejemplo,
como director general de la policía, en agosto del año 91 emití una directiva para el accionar de la policía, donde se daban normas para la intervención de todo el personal de la Policía Nacional con el máximo respeto a los derechos humanos en todas las intervenciones que tuviera el personal policial. Como director general de la policía, en agosto del año 91 emití una directiva para el accionar de la policía, donde se daban normas para la intervención de todo el personal de la Policía Nacional con el máximo respeto a los derechos humanos en todas las intervenciones que tuviera el personal policial. Durante sus gestiones, sus actividades, habían llevado a cabo la detención de prácticamente el 80% de la dirigencia que comandaba Sendero Luminoso. ¿Es así? ¿A través de los GEIN o los Delta? Sí, precisamente cuando dejé el comando en 1992, justamente al mes de la captura de Abimael, tenía la satisfacción de que bajo mi comando y por la labor más esforzada de este grupo del GEIN dentro de la DINCOTE, se había logrado apresar casi al 90% de los cuadros. Y periódicamente, cada vez que conversaba con ellos, había de nuevas capturas, nuevas detenciones, y las acciones que ya se estaban tomando con mayor inteligencia, cada vez más incrementando todos los apoyos que se le podía dar al punto de vista de inteligencia. Muy bien. Usted, en su declaración testimonial de Fojas 2846, prestada ante la Vocalía Suprema de Instrucción el día 18 de julio del 2004, ha manifestado que tuvo usted conocimiento que el acusado Alberto Fujimori había autorizado que el personal del Servicio de Inteligencia prestara apoyo a la DINCOTE. ¿Usted recuerda de esa aseveración? Sí, doctor, y me ratifico en ella. ¿Y a quién le comunicó esa versión? En diferentes momentos, diferentes situaciones, sabía de que se estaba cumpliendo precisamente con los objetivos del sistema de inteligencia. Desde su creación del sistema de inteligencia del año 84, la finalidad del sistema era proporcionar información al presidente de la República y a los órganos pertinentes. Y luego, con los esfuerzos que se hacía ante las primeras detecciones de documentos, indicios que obtuvimos mediante las acciones de DINCOTE, se acumuló a tal punto el material por examinar que cuando preguntaba el presidente o me preguntaba el ministro, que era mi inmediato superior, o el comando del Frente Interno, que era la otra parte que también tenía sujeción de mando a la policía, preguntaban sobre los avances y qué se estaba haciendo. Entonces daba la impresión de que se avanzara muy lento, se necesitaba más gente. Entonces fue de que por boca del propio comandante en ese entonces, Benedicto Jiménez, supe que en una de las reuniones que tuvieron, dentro de las que se realizaban con motivo de la comunidad de inteligencia, él había solicitado, había manifestado que le faltaba gente. Le dijeron de que le podían proporcionar analistas. Entonces él solicitó que le dieran los analistas, y esos analistas son los que fueron a apoyar. Así como en la institución militar se actúa por directivas escritas, la institución policial también actúa mediante directiva por escrito. La institución policial no puede actuar por una orden verbal. Entonces, esta directiva 003, el decreto legislativo 751, abarca varios sectores, entre ellos defensa e interior. En interior se fijan objetivos muy claros. Permítame leer dos muy brevemente. Objetivo 2. Participación en la pacificación del país y en la autodefensa de la población. Objetivo 3. Restitución de la confianza de la población para lograr su participación activa en la lucha contra la subversión y el tráfico ilícito de drogas. Nuevamente, entonces, es la inteligencia la que prima y la otra política. Así como había el del soldado amigo, había el del policía amigo. Antes de eso, ha habido otra directiva
que yo en este momento no la cuento, probablemente proveniente del propio ministro o del director general de la policía. Muchas gracias.